Iniciaremos entonces con la unidad o el módulo 2 en particular, que serían todo lo referente a las competencias socioemocionales emprendedoras. Sí, es súper importante, este módulo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque hablamos de esa relación interpersonal, de la importancia de esas habilidades blandas, ¿sí? Dentro de los emprendimientos y no solamente dentro de los emprendimientos, sino más aún para nosotros que somos formadores o que somos capacitadores. Entonces es sumamente importante que nosotros manejemos esas competencias socioemocionales, ¿sí? Entonces, ¿qué son primeramente? Porque cuando vamos a hablar de algo necesitamos primeramente conceptualizar de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, esas competencias socioemocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades, ¿sí? Y esas habilidades también están unidas de las actitudes que yo necesito para comprender, expresar y regular de forma apropiada todos los fenómenos emocionales, ¿sí? Entonces, dichas competencias hacen énfasis en relación entre la persona y el ambiente, ¿sí? Como consecuencia de todo su aprendizaje, ¿sí? Y del desarrollo a lo largo del tiempo de esa persona. Es súper importante que esas competencias socioemocionales se trabajen, ¿sí? Es importante trabajar la empatía, trabajar también todo lo referente al trabajo en equipo y todo lo que habla o de todo lo que hablan de esas competencias socioemocionales que vamos a analizar en este módulo en particular, ¿sí? Entonces dijimos que esas competencias socioemocionales dentro del emprendedurismo trabajamos en la capacidad, en la habilidad y en la competencia. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿y cuál es la diferencia entre capacidad, habilidad y competencia? Bueno, al hablar de la capacidad, hablamos de ese potencial para aprender y para luego realizar. ¿Está bien? Esa es la capacidad que yo adquiero de aprender algo para poder poner en práctica eso que aprendí. ¿Sí? ¿Qué es la habilidad? Es la capacidad justamente de poner en práctica eso que yo anteriormente aprendí. ¿Sí? O sea, allí tengo o adquiero la habilidad. ¿Y qué es la competencia? Es la capacidad para realizarlo, pero ¿de qué manera? Buscando siempre una mejora continua. ¿Está bien? No solamente hacerlo, sino hacerlo cada día mejor. ¿Está bien? O sea, es la competencia en específico. Entonces, hablamos de tres cuestiones. Hablamos de capacidad, de habilidad y de competencia. La capacidad es el potencial de aprender para luego poner en práctica ese aprendizaje, ¿sí? Por segundo, sería la habilidad, que sería ya el realizar eso que aprendí. Y por último, la competencia, que es realizarlo, pero ¿de qué forma? Buscando siempre una mejora continua. Y ahí hablamos de la innovación. ¿Está bien? O sea, que yo le incluya algo a ese emprendimiento para que la mejora sea continua, ¿sí? Entonces, dentro de esas competencias claves que yo necesito, ¿sí? En esa relación interpersonal, o sea, entre personas, ¿sí? Primeramente vamos a hablar de la resiliencia, ¿sí? Ella es la capacidad de superar las situaciones complicadas, de sobreponer para poder avanzar, ¿sí? Para hacer frente a esa adversidad que siempre va a existir dentro de esa sociedad o dentro de ese emprendimiento que yo estoy poniendo o llevando adelante, ¿sí? Y estas personas tienen siempre un pensamiento realista, preciso y abierto. Además, tratan de no sacar conclusiones apresuradas e interpretan la realidad como una forma o de una forma mucho más correcta. Es tan importante esta competencia de resiliencia. ¿Por qué? Porque nos permite, quizás no en todos los casos yo esté de acuerdo con lo que piensa o con lo que dice esa persona, pero sí yo debo ser necesariamente o debe tener la apertura mental que me lleve a mí a quizás absorber parte de lo que esa persona está diciéndome o está precisando dentro de ese momento en concreto. Entonces la resiliencia me ayuda a tener un pensamiento realista, preciso y abierto. ¿Está bien? Es decir, a que yo pueda básicamente escuchar todas las campanas
y una vez que escuche las campanas, poder lograr una conclusión respecto a un tema en específico, ¿sí? Es decir, no sacar por lo general un pensamiento o una conclusión apresurada de algo, ¿sí? Otra competencia súper clave dentro del emprendedurismo y dentro de todo lo referente a esas habilidades sociales que nosotros necesitamos tener es la perseverancia, ¿sí? Que sería la constancia en la forma de ser o también en la forma de actuar, ¿sí? Y una capacidad también de que nos acerquemos a nuestros objetivos. Entonces, un concepto sin duda y directamente ligado a la resiliencia es justamente la perseverancia, ¿sí? Entonces, esa persona perseverante no conoce los límites, por lo general es súper decidida y continúa luchando hasta que consigue todo lo que se propone, ¿sí? Pero es importante también que ese pensamiento, esa estructura, esa mentalidad que tenga esa persona siempre esté dentro de los parámetros realistas, ¿sí? Aunque pelee contra viento y marea, entonces para alcanzar el éxito únicamente lo logra a través siempre de los medios lícitos, es decir, siguiendo básicamente todo lo que concierne a la ley, ¿sí? Y también esforzándose, teniendo voluntad, siendo fuerte, ¿sí? Y también es importante para la perseverancia una gran dosis de paciencia. ¿Está bien? Entonces es importante ser perseverante en cuanto a las acciones que llevamos adelante dentro de cualquier emprendimiento y también, desde luego, en el mundo laboral. Muchas veces escucho a mis alumnos también de la universidad decir, profe, pero no encuentro. Bueno, quizás no estamos buscando específicamente el empleo donde somos buenos, no estamos mirando quizás las características o nuestras habilidades para buscar ese empleo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante también conocernos a nosotros y conocer las habilidades que tenemos, ¿sí? Es decir, el trabajar nuestra personalidad, el adaptarnos quizás a un contexto diferente, de buscar quizás también nuevas perspectivas, en ocasiones puede parecer muy amplio, pero es importante también eso. Y si van totalmente acompañadas, van de la mano, justamente porque la perseverancia hace que yo tenga resiliencia también, ¿sí? Eso de continuar luchando, de quizás también tener que manejar muchas veces toda la cuestión emocional, en ocasiones también suele ser difícil. Entonces debemos trabajar en nosotros mismos y lograr esa conexión entre perseverancia, resiliencia y también paciencia. Si hablamos, vamos a hablar también de lo referente al trabajo en equipo y la empatía, que son también ciertas competencias súper importantes. Al hablar específicamente de lo referente al control de estrés, es también un aspecto desde mi perspectiva sumamente interesante porque actualmente al vivir en un mundo con tanta innovación, o al vivir en un mundo con tantos cambios que se dan, ¿sí? Es un mundo que desde luego trae consigo a personas que están sumamente estresadas, ¿sí? O que están estresadas en cierto tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos lidiar con esas personas y también lidiar nosotros mismos cuando estamos justamente estresados de una manera muy eficiente y recuperar todos esos acontecimientos que pueden darse que generan el estrés. Es decir, justamente esos procesos que vamos quemando, esas etapas que vamos quemando en sí, que ese control de estrés no lleve a que nuestra salud se deteriore, justamente porque ese estrés puede dar o puede traer consigo riesgos para la salud física y también para la salud mental, ¿sí? Entonces es sumamente importante que ese estrés se controle. Es decir, nosotros regular hasta qué punto podemos llegar y ver justamente esos parámetros realistas de los que hablábamos en la perseverancia. Es sumamente importante que nosotros sepamos hasta dónde está esa realidad y que trabajemos básicamente en eso, que disminuyamos nuestro nivel de estrés a fin de que no traiga los riesgos a la salud física y mental que pueden llegar a acontecer súper mal y nos puede dar, como se dice, una mala jugada, ¿sí? Entonces, un factor estresante puede ser un acontecimiento que ocurra una sola vez o puede ser también algo que
ocurre durante un tiempo específico, ¿sí? O puede ser también una ocurrencia que continúa durante un largo periodo del tiempo. Es decir, puede ser corto, mediano y largo plazo, pueden ser acontecimientos específicos en los que nos genera estrés. Entonces es importante también identificar cuáles son esos fenómenos y trabajar sobre esos fenómenos, ¿sí? Entonces el estrés a largo plazo también puede perjudicar, como yo decía, la salud netamente física como también la salud mental, ¿sí? Entonces es sumamente importante tener ese control de estrés, ¿sí? Y aquí viene una de las competencias que desde mi perspectiva y también desde mi realidad es sumamente importante que trabajemos, ¿sí? Que es la empatía, ¿sí? El ponerse en el lugar de la otra persona, que en ocasiones suele ser muy difícil, suele ser algo que necesitamos trabajarlo continuamente como para lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces se trata de esa empatía de la habilidad humana que hace que se comprenda a los demás y también que se experimenten los diferentes puntos de vista ajenos, ¿sí? Sin llegar a pensar de la misma manera de esa persona, era lo que yo les mencionaba ya anteriormente. Que no porque quizás yo tolere lo que dice la otra persona quiere decir que yo esté de acuerdo o que piense igual, ¿sí? Sino básicamente yo estoy respetando la opinión de esa persona o la estructura que maneja esa persona. Desde luego, cada persona es un mundo, como bien es el marketing de una gran empresa. Bueno, pues eso es una realidad y es parte de la empatía, ¿sí? Cada persona es un mundo y ese mundo, desde luego, tiene circunstancias distintas. ¿Está bien? Entonces, esta empatía motiva a quien la practica y también a quien la recibe, ya que ayuda también a concienciar sobre la posesión oculta de la conciencia social y es tan importante la empatía en todo el relacionamiento del ser humano en sí, ya desde el ámbito laboral como también en la vida personal, ¿sí? Nuestra sociedad necesita bastante de esta competencia Dale. socioemocional, que sería específicamente la empatía en este punto en particular. Bueno, al hablar entonces de la empatía también nos toca una competencia importante que es la asertividad, ¿sí? Esta asertividad es la habilidad social que se trabaja desde el interior de una persona, ¿sí? Se define entonces como una habilidad de ser francos, ¿sí? Claros y directos referentes siempre a lo que decimos, ¿sí? Es decir, nosotros podemos hablar pero podemos decirle a una persona ciertas cosas, pero no debemos herir los sentimientos ni tampoco menospreciar la valía de los otros, ¿sí? Solo defendiendo sus derechos como persona. Es decir, nosotros, cada persona, como mencionaba anteriormente, es individual, tiene sentimientos, tiene emociones, entonces, desde luego, yo tengo que saber también cómo decir, ¿sí? Durante el desarrollo de la asertividad, se habla también de un elemento que va sumamente de la mano que hablábamos recién, que era la empatía, ¿sí? Entonces, las personas asertivas han desarrollado correctamente este valor, puesto que es sumamente importante para el entendimiento de los seres humanos. Es decir, yo pueda expresarme, pero desde luego eso de ser claros, francos y directos no hieran, ¿sí? A la persona que se encuentra frente mío, ¿está bien? Esa relación interpersonal, entonces es sumamente importante ser sumamente asertivos en los comentarios que realizamos. Y aquí es Profe, una competencia clave dentro de esa estructura. Sí, le escucho. justamente quería aportar algo acerca de la actividad. Para que una persona sea asertiva, no hay que ser mucho realista también. Porque como soy realista, a veces pasamos por alto la actividad. Por ejemplo, de repente una persona es obesa o gorda y le decimos que gorda estás. No estamos siendo asertivos con esa persona. Somos realistas, pero somos asertivos. Entonces, lo ideal sea decir de una forma más asertiva, más simulada, para no herirle el sentimiento o no sabemos si la persona no está luchando en contra de esa obesidad, por ejemplo. Y ahí también Totalmente, Dionisio. aplicamos lo que es la empatía. Ujú, totalmente. Quizás nosotros no sabemos contra qué está luchando esa persona. Pasa lo mismo con las personas que tienen depresión también, ¿sí?
Eso también es un punto en concreto, o las personas justamente que han perdido también a un familiar o quizás a sus propios hijos, ¿verdad? O sus padres. Desde luego todo eso entra dentro de esa estructura de yo tener mucha empatía y no sabemos con quién nosotros estamos tratando, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta estas competencias socioemocionales en el trato con las personas, ¿sí? Al hablar del liderazgo educativo, que sería otro parámetro a analizar, ¿sí? En la actualidad podemos apreciar con bastante frecuencia que las aulas de clase son escenarios de estudiantes con diversidades de comportamientos, ¿sí? Y los hay también de diferentes clases sociales, de capacidades intelectuales desde luego también muy diversas, de ritmos de aprendizajes diversos, de estilos de trabajo y de niveles de motivación distintas. Entonces, el reto al que se enfrenta el maestro, el facilitador o el instructor es la necesidad de plantear los procesos de reflexión sobre las dificultades de aprendizaje que se presentan en los estudiantes y conocer la individualidad y hacer justamente esa intervención oportuna en el momento que se requiera para encaminar nuestra labor a reducir los índices de ese fracaso escolar que se puede dar por diversos motivos. Sí, también, y algunos de esos motivos también pueden ser psicológicos y socioemocionales, es decir, de esa contención. Entonces, el docente en sí, o el maestro, facilitador, instructor, debe tener la capacidad de observar esa diversidad y de motivar esa diversidad, ¿sí? Para algo sostenido y sostenible. Es decir, que algo que le permita a ese equipo compaginar, ¿sí? A ese grupo tan heterogéneo compaginar y que en esa diversidad exista o nazca el conocimiento, que es lo que busca, ¿sí? Todo docente o todo maestro, ¿sí? Y hablamos también de algo que es sumamente importante, que es el trabajo en equipo, ¿sí? Y esto va muy acompañado de ese liderazgo educativo, de enseñarle a la gente a trabajar en equipo. Es algo que nuestra sociedad en sí necesita muchísimo, aprender a trabajar en equipo. Porque muchas personas no logran en ocasiones también acceder a la empleabilidad por esa falta de habilidad de un trabajo en equipo, ¿sí? De aprender a compaginar a ese equipo, ¿sí? De las aptitudes que pueden llegar a tener su equipo de trabajo, ¿sí? Y de buscar que todos esos esfuerzos de cada parte de ese equipo, ¿sí? Se potencien y se disminuya todo ese tiempo invertido en las labores y aumentar la eficiencia de los resultados, es decir, aprender a trabajar en equipo. Y los roles de ese trabajo en equipo se pueden definir con un esquema de 5C, ¿sí? Complementariedad, comunicación, coordinación, y los dos más relevantes, la confianza y el compromiso que ponga cada parte o cada pilar de ese equipo para que ese trabajo funcione, ¿está bien? O para que ese equipo de trabajo funcione, ¿está bien? Entonces es sumamente importante lograr ese trabajo en equipo que nos permite a nosotros reducir también el nivel de conflictos, que es la última competencia que vamos a analizar, que sería la resolución de conflictos, que son todas esas técnicas y habilidades que nosotros vamos a poner en práctica para buscar la mejor solución ante una adversidad que se presenta, ¿sí? Y esa solución debe ser no violenta, ¿sí? Debe ser una solución a ese conflicto o malentendido que pueda existir entre dos o más personas, o incluso también que pueda ser una resolución de conflictos personales, es decir, conmigo mismo, porque también puedo presentar conflictos conmigo mismo. Entonces es importante también saber manejar o saber resolver ese conflicto interno, ¿sí? Entonces es importante mencionar que existen una diversidad de tipos de conflictos, ¿sí? Y es importante también que nosotros sepamos diferenciar esos conflictos para poder darle la técnica apropiada de resolución, ¿sí? Hablamos entonces de los intrapersonales, es decir, los que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? Las que son interpersonales, es decir, con otras personas o entre personas, y las intergrupales, es decir, entre grupos. También en ocasiones pasa que se trabajan con diferentes equipos y también pueden presentarse ciertos conflictos con esa diversidad o con esos grupos diversos que están trabajando en equipo. Entonces nosotros también tenemos que trabajar
específicamente en esa resolución de conflictos internos que puedan llegar a surgir, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos dentro del módulo 2? Analizamos las competencias socioemocionales emprendedoras, que dijimos que eran la capacidad, la habilidad y la competencia, y analizamos cada una de las competencias, ¿sí? Que eran la resiliencia, la perseverancia, el control de estrés, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, el liderazgo y también la resolución de conflictos. En cuanto al módulo 1, analizamos el contexto, la problemática y la respuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a lo que nace en las MIPYMES, que es la falta de formalización, ¿sí? Y allí se crea el modelo de emprendedurismo a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que dijimos que tenía 4 capitales sobre los que basaban ese modelo, que era el psicológico, el social, el económico y el de soporte, ¿sí? Y hablamos de la importancia de esos servicios de apoyo a formalización, apoyo a intermediación financiera, también todo lo referente a la asistencia en branding y redes sociales, y también el apoyo emocional y la asesoría de negocios. Entonces, aquí terminamos lo referente tanto a la unidad o al módulo 1 y 2, ¿sí? Que serían los módulos introductorios sobre la importancia del CE como centro que busca la formalización de ese sector tan importante dentro de la economía a través de un centro específico que brinda una asistencia completa. ¿Está bien? Y sobre todo concreta y responsable.